Hola, bienvenidos a un video más de tu guía docente. Hoy veremos un tema muy importante de nuestro desarrollo profesional, como lo es una pequeña introducción sobre el aprendizaje basado en proyectos. Antes que todo, quiero darle un agradecimiento a los profesores que apoyaron o trabajamos con esto en el Liceo Municipal de Río Claro, que es el profesor Gustavo Campos, de la Universidad del Biobío, del programa PASE, y el profesor Tomás Bernales, profesor de Historia de mi establecimiento. Junto con ellos creamos esta presentación e hicimos una capacitación de 2 días respecto a cómo trabajar con esto. Y en este video mostraré cuál fue la primera sesión, la parte introductoria sobre cómo trabajar el aprendizaje basado en proyectos, qué es, de dónde viene y a qué tipo de paradigma es el que estamos ligando. Hay algunas partes, especialmente las primeras, que las vamos a pasar muy rápido. Esta charla fue a través de un diálogo con colegas, con interacciones, y duraba alrededor de 1 hora. 1 hora es impracticable para lo que es un video de YouTube, por ende hay elementos que van a ser sumamente cortos y que pueden hacer referencia a otros videos. Da la invitación a que ustedes lo hagan, pero vamos a tomar más tiempo en los elementos que son sumamente importantes, que tiene que ver con lo que es cómo se llega al aprendizaje basado en proyectos hacia adelante. Dicho esto, comenzamos con el video. Lo primero es mencionar qué es un paradigma. Acá vamos a mencionar lo que es paradigma en forma muy escueta. Si quieres saber más, te invito a ver un video que ya está subido en el canal sobre los distintos paradigmas de la educación. Un paradigma, nosotros lo vamos a utilizar la definición de Thomas Kuhn, que apareció alrededor de los 70, en donde menciona que un conjunto de creencias, un conjunto de teorías, de leyes, basadas en un tiempo delimitado. Y a partir de esto se crearon distintos tipos de paradigmas a biología, química, etcétera, incluido nuestra labor docente. Insisto, más información en el video de paradigma que ya está disponible en la página. Y bueno, hay varios paradigmas que nosotros hemos visto, hemos trabajado, trabajamos, coexistimos, incluso nos chocamos entre ellos. Tenemos conductista, cognitivo y constructivista. También tenemos el ambiental, tenemos el de las neurociencias, pero en general, o los más característicos que hablamos, lo que siempre aparecen, es el conductista, cognitivo y constructivista. Conductista, donde teníamos relación de estímulo y respuesta. El cognitivo, cuando ya nos empezábamos a preocupar de cuál era el afecto, los elementos afectivos que permitían que al interior del cerebro se puedan generando estos nuevos aprendizajes. Y luego el paradigma constructivista, en donde no solamente nos enfocábamos con estos procesos afectivos y cognitivos, sino entendiendo también que la construcción del saber, la construcción del aprendizaje, era propia de cada uno de ellos. Era un aprendizaje subjetivo. Cada uno iba creando su propio aprendizaje. Y por eso es que ellos debían ser los protagonistas de las clases. Ellos deberían ser los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, se genera un paradigma bastante grande, un paradigma en la educación, donde un estudiante debe ser responsable de su aprendizaje, debe ser participativo, tiene que ser colaborar con otros, tiene que generar crítica respecto a esto, debe ser reflexivo sobre su propia forma de actuar, debe generar conocimiento, su propio conocimiento. Estos paradigmas no se instauran tan simple en la educación. Nosotros no tenemos un paradigma, nos dicen que tenemos que ser constructivistas porque se da de forma natural, sino que ha pasado por una gran trayectoria, han habido varios hechos, varios hitos en la historia que ha hecho un cambio en la forma en que se va generando la enseñanza. El primero de ellos, en 1887, cuando se crearon los espacios educativos de educación superior en varias partes de Europa. ¿Qué pasaba con esto? ¿O qué es lo que sucedió aquí? De aquí sí me voy a explayar un poco más porque es importante entender este contexto. Se empezaron a dar cuenta que los profesionales, dependiendo de qué universidades iban saliendo, había una gran diferencia en la forma en que ellos tenían. El estudiante final, la calidad de lo que habían aprendido, era muy distinto unos con otros. Entonces, empezaron a buscar alternativas para que independiente de la universidad en donde ellos estudiaran, eh, salieran con una base, un piso mínimo. Y esto empezó a dialogarse hasta que en el año 90 se generó la Declaración de Bolonia. ¿Qué es lo que pasa acá? Se generó una declaración en donde un grupo limitado de universidades, que eran las universidades más importantes, eh, las de élite, eh, iban a generar asignaturas e independiente de en dónde desarrolle la asignatura, la calidad que se iba a impartir iba a ser
igual que en el resto. ¿Ya? De hecho, salió el concepto de los créditos universales. Yo podía empezar a estudiar en Inglaterra, tenía una cierta cantidad de créditos y luego me iba a cualquier otro país que estaba, otra universidad que había firmado esta declaración, y todos los créditos íntegramente iban a ser reconocidos como si lo hubiera estudiado en la misma universidad. Entonces, esto empezó a generar distintos tipos de compromisos y una uniformidad en la forma en que se estaba generando un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza. Empezó a generar y a unir criterios esto en la parte de Europa. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí en Chilito? ¿Qué es lo que pasa en Chile? Chile no estamos exentos a lo que está sucediendo. Chile no es una isla, sino que Chile ha firmado varios tratados y en esos tratados tiene una gran cantidad de obligaciones tanto en el ámbito de tránsito con fronteras o como en el ámbito económico de libre comercio, libre mercado, eh, y también hay acuerdos asociados al área educativa. Por ejemplo, el primero que nosotros recordamos, el gran más importante que tuvimos, fue el del Mercosur en los años 90. Ese acuerdo que si nosotros vemos, podemos ir a cualquier país de Sudamérica que está asociado y no necesitamos sacar pasaporte, según la entidad podemos ingresar. Ese es como el que uno más a la mano tiene, pero viene con acuerdos bastante más importantes que van asociados en el área económica y en el área educativo. Hay compromisos que Chile ha firmado respecto a estos tipos de elementos. Hay una agrupación más grande que el Mercosur que nosotros estamos insertos, que es la OCDE. Chile se jacta mucho de que está en la OCDE, tenemos bastantes elementos de la OCDE, estamos con muchos acuerdos de la OCDE, pero al estar dentro de la OCDE, estamos nosotros comprometidos a tener que cumplir con muchas obligaciones. Obligaciones tanto en derechos humanos, obligaciones de derecho o formas de ingreso de extranjeros, de inmigrantes al país, forma de comerciar. Se nos abren las puertas a mucho comercio, pero también tenemos muchas obligaciones. Y muchas de esas obligaciones están ligadas a la calidad educativa. Y es por eso que nosotros nos medimos en pruebas internacionales. Nosotros nos medimos con la PISA, tenemos distintas pruebas que nos van tomando y nos catalogamos y estamos bien al fondo respecto a lo que es la OCDE. Pero estas pruebas no las hace Chile porque quiere hacerlas, sino porque está obligado a hacer y está obligado a instaurar políticas asociadas a la educación. Tiene que renovarse respecto a esto. Entonces, para ir cumpliendo con estas obligaciones firmadas, como le interesa bastante a toda la parte económica, toda la parte del flujo de negocio, esa es la parte de interés, pero está obligado a generar acuerdos en temas de educación. Es por eso que nosotros tenemos de ministro de Educación a abogados, no tenemos ministro de Educación a profesores, o muy pocos profesores tenemos, porque en general las políticas educativas que se están instaurando en Chile no son porque son las más importantes, las que están adecuadas a nuestra realidad chilena, sino que son forzadas por acuerdos que tenemos al extranjero. Y es por eso que el Ministerio de Educación va renovando continuamente directrices, planes de estudio, va generando los consejos nacionales, va generando la agencia de calidad y va instaurando distintos elementos que permiten que nosotros podamos cumplir con estos elementos externos y tienen repercusión directa con lo que hacemos en la sala de clase. Esto es bueno, esto es malo, depende de cómo lo veamos. Hay que ver el lado positivo. Y el lado positivo es que a partir de estos acuerdos se nos está obligando a generar actividades que sean distintas, a renovarnos del cómo lo estamos haciendo. No podemos seguir educando como lo estábamos haciendo hace 50 años. No podemos estar dando clases magistrales, no podemos estar nosotros transmitiéndole al estudiante conocimiento como si fuera un receptor vacío y nosotros como si lo estuviéramos entregando casi como un pendrive. Estamos en una época en donde la información está en la nube, está en el celular, está en todas partes. Nosotros no tenemos que hacer que el estudiante memorice, sino que tenemos que desarrollar habilidades que permitan trabajar con una nueva mentalidad, la mentalidad del siglo XXI. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades? ¿Cuáles son estas competencias en el siglo XXI que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes? Estas habilidades nosotros las podemos ver sumamente claras en la última modificación curricular que tuvieron en tercero y cuarto medio. Esta asignatura diferenciada, asignatura electiva que estaban haciendo, donde podían elegir 3 de como 24, 27, no recuerdo bien el número, pero tenían opción de elegir física, química, teatro, arquitectura, programación, etcétera. Y en todos estos textos, lo invito a que lo vean,
aparecen habilidades y competencias del siglo XXI y tienen relación con el manejo de la información, el aprender a buscar información, fuentes confiables, etc. Entonces, estas habilidades ya se están empezando a instaurar y tenemos que empezar a trabajarlas. Los últimos planes de estudio lo tienen. Y para poder trabajarlos de buena manera, nosotros necesitamos ya utilizar metodologías activas de aprendizaje. Estamos moviéndonos en un paradigma constructivista, donde el estudiante es el protagonista. Nosotros somos mediadores del conocimiento. Como el estudiante debe ser protagonista, necesitamos trabajar con metodologías activas. ¿Qué metodologías activas existen? Muchas. Tenemos aprendizaje basado en proyectos, que es la pincelada que vamos a ver un poco hoy día. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en preguntas, aprendizaje basado en debates, etc. Hay una gran cantidad de elementos que podemos informarnos y si les interesa podemos generar algún video respecto a esto. Entonces, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Viendo ya a fondo. Primero, es una metodología activa. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante es quien va a realizar la mayor parte del trabajo, va a generar su propio aprendizaje. Va a desarrollar a las habilidades del siglo XXI. Entonces, vamos a estar trabajando con habilidades de uso de la información, de un buen manejo de la información, todas estas habilidades que ya nos está pidiendo el Ministerio en tercero y cuarto medio y que pronto va a empezar a incorporar en las distintas asignaturas de niveles más bajos. Deben dar una respuesta a problemas que sean reales y que le hagan sentido al estudiante. Si al estudiante no le hace sentido, no va a trabajar. Necesitamos una motivación por parte de él. Ya lo mencionamos, que debe desarrollar su propio aprendizaje. La planificación debe resolver esta cuestión planteada. La planificación debe resolver el problema que nosotros estamos generando. Nosotros vamos a tener una situación problemática, la vamos a idear una situación problemática, y el estudiante junto con un grupo de compañeros deben buscar una solución. Y esa solución es la que la va a realizar con un proyecto. Y nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que tenemos que hacer en cualquier tipo de metodología activa que siga el paradigma constructivista. Debemos guiar y apoyar este proceso. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo está el aprendizaje basado en proyectos en Chile? ¿Ya? Hay varios establecimientos, como el mío, por ejemplo, que estamos empezando a instaurarlo. Estamos tratando de apropiarnos un poco lo que está acá, pero no estamos acostumbrados con esto. Estamos en un proceso de instauración, de inicio. ¿Ya? Hay muchas instancias, entes capacitadores que están hablando sobre aprendizaje basado en proyectos, pero el problema que tienen estas entes es que no son profesores de aula, son profesores que si bien tienen un conocimiento técnico elevado respecto a cómo se trabaja, no tienen un lenguaje pedagógico y la experiencia pedagógica para adaptarlo a estudiantes del grupo de edad que nosotros trabajamos y con las condiciones reales que nosotros estamos. Entonces es bastante complejo y una recomendación es que si quieren trabajar con esto, sean sus propias comunidades educativas quienes empiecen a informarse, autocapacitarse y trabajar en conjunto para poder crear este tipo de metodología e implementarla. Uno de estas formas de conseguir es que se puedan crear redes. Mi establecimiento lo está haciendo. Invito a que si alguno de ustedes también lo hace, por favor, comuníquenlo para poder intercambiar experiencia, aprender. Nosotros empezamos a hacerlo con bastantes errores, con bastantes formas y dificultades. Hemos ido aprendiendo de esto. Vamos a ir por un segundo año de trabajo interdisciplinario basado en proyectos. Y sería bueno conocer otras experiencias y que en conjunto podamos crear redes. Creamos redes de escuela en donde nos podamos apoyar y aprender de todos nosotros. Acá tenemos nosotros desde abajo, desde el establecimiento, que empezar a aprender a hacer este tipo de lógica y a utilizarla y masificarla. Quizá incluso escribir con respecto a esto, difundirla como en mi caso, que estoy tratando de difundir para que más escuelas puedan trabajar. Queda mucho por hacer. Ya hay mucha información, pero lamentablemente los organismos que están lo ven desde una teoría que es prácticamente, que es impracticable en muchos casos con la realidad escolar. Entonces, la tarea que nos queda es de nosotros. Todos nosotros tenemos que tratar de implementarlo y buscar la mejor forma posible para hacerlo. ¿Cómo debemos diseñar un proyecto? Hay muchas plantillas, hay muchas formas de poder hacerlo. ¿Ya? Hay algunas que dicen 4 pasos y que debemos planificar 4 pasos. Por ejemplo, el siente, el imagina, el hace y el comparte. El siente donde el estudiante tiene que hacer propia la problemática, tiene que buscar motivaciones, tiene que entender para qué le va a servir,
darle sentido. Luego, planificar el imagina, donde el estudiante tiene que ponerse de acuerdo, buscar estrategias con cuál poder resolver esta problemática planteada. Y luego llega el as, en donde tiene que ejecutar. Tiene que ir ejecutando, tiene que ir haciendo evaluaciones constantes, tiene que estar analizando cuáles son los distintos pasos, ejecutar las responsabilidades que en el imagina se debieron haber asignado. Y uno de los elementos importantes que sí o sí tiene que tener es el comparte. El comparte es difundir el trabajo que se ha realizado. Pero ojo, cuando realizamos un proyecto, y esto lo vemos en todo la, independiente del tipo de plantilla que sigamos para poder trabajar, independiente como sea, el comparte, el difundir, debemos nosotros hacerlo no solamente con el producto. Que no se entienda que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología para hacer una maqueta, o una metodología para hacer una escultura, o la metodología para hacer un infograma. No, el proyecto es todo. El proyecto es desde el momento del siente, en este caso, desde el momento en que planificamos, sé que lo estamos viendo con este modelo de acá, de los 5 pasos, de Anfix, desde el momento en que nosotros empezamos a planificar, empezamos a hacer seguimiento, empezamos a buscar cuáles son las herramientas que vamos a trabajar, la gestión del tiempo, el análisis, todo esto es parte del proyecto. Y cuando nosotros difundamos, cuando nosotros compartamos, debemos compartir todo, desde si seguimos un modelo, el método científico, la hipótesis que nosotros planteamos, cuáles fueron las distintas alternativas para poder generar después un proceso de comprobación de esta hipótesis. Incluso las comprobaciones que fueron incorrectas, las erradas, son sumamente importantes y también tienen que estar dentro de la parte del comparte, del difundir. ¿De qué forma nosotros podemos trabajar el aprendizaje basado en proyectos? La motivación puede ser variada. Aquí se muestran 8, pero como se muestran 8, dependiendo del autor, pueden ser muchas más. Puede ser porque los estudiantes espontáneamente descubren un problema de su establecimiento y quieran resolverlo. Por ejemplo, que las mesas le quedan muy chicas y se chocan con la rodilla. Ahí tendría un problema y podrían generar un proyecto a partir de esto. Podría ser del interés espontáneo de los docentes y de los directivos, que nosotros queramos espontáneamente solucionar alguna problemática que tengamos dentro del establecimiento y para ello utilicemos este enfoque para que el estudiante lo realice. Pueden ser usados a la contingencia, a algún elemento o algo que está sucediendo, o algún problema, por ejemplo, se rompió un vidrio y nosotros queremos un proyecto para solucionar esto sin gastar recursos. Proyectos por encargo, por ejemplo, que el Departamento de Educación diga que usted, establecimiento, tiene que generar una competencia de debate con todas las escuelas de la comuna. Puede ser también ustedes como establecimiento tienen que organizar el acto de una efeméride, Bernardo Higgins, y para nivel comunal, y ese puede ser el proyecto que se genera en forma con los estudiantes. De servicio comunitario, por ejemplo, a personas de edad mayor o que estén enfermos, que estén en la zona que estamos trabajando. Puede ser enfocado a elementos de la comunidad educativa, a apoderados, a asistentes, a junta de vecinos. Puede ser por base al calendario escolar. La licenciatura, por ejemplo, organización de licenciatura puede ser un proyecto. Puede ser la misma efemérides, puede ser un proyecto. Y en rojo dejé el que puede ser un poco más interesante para nosotros, porque el generar proyectos y utilizar tiempo lectivo para esto, si bien desarrollan muchas habilidades y habilidades también para el siglo XXI, podemos quedar un poco más atrás en lo que es la cobertura curricular, lo que es el contenido y lo que sí que nos están presionando. Entonces, en rojo dejé que pueden haber proyectos por unidad de aprendizaje, en donde yo, profesor de física, puedo juntarme con el profesor de lenguaje y con el profesor de historia. Buscamos una unidad que nos sirva, o en realidad una unidad, vemos cuáles son los contenidos, las habilidades, las actitudes que debemos desarrollar y teniendo en consideración esos 3 aspectos de cada asignatura, generamos un proyecto con un plazo limitado, con funciones limitadas, para poder pasar dicho contenido para lograr desarrollar o que los estudiantes desarrollen dicha habilidad y que logren generar dicha actitud. Bueno, eso sería, traté de resumir lo que era alrededor de una hora de diálogo con colegas, hablando sobre los distintos temas, en pocos minutos entendiendo lo que son los tiempos de YouTube. Les dejo la recomendación que observen distintas plantillas para poder trabajar con el aprendizaje basado en proyectos. Puede ser el de Aula Planeta, puede ser el de Anfix o el de OBS.
Bueno, eso sería todo. Si tienen algún comentario, me cometí algún error o tienen algún aporte que hacer, por favor háganlo en la caja de comentarios. Todo esto es bienvenido. La gracia de este canal y la gracia de esta plataforma es que en conjunto podamos crear contenido. Recuerden que todo el contenido que está es gratuito, es para apoyar el trabajo de los colegas y que ojalá podamos crear una red de trabajo. Lo encuentran en YouTube, se pueden suscribir, dan me gusta si es que les agradó. Pueden buscar también todo el material en la página www.tuguiadocente.cl o bien en las redes sociales que están acá. Todo aporte, todo comentario es bienvenido. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo. Adiós.